Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Patricio Salazar y el día de hoy les quiero hablar respecto del camino a la transformación digital en las empresas de ingeniería. Bueno, antes de comenzar quisiera contarles un poco quién soy. Soy ingeniero de ejecución en electricidad de la Universidad de Santiago de Chile. Tengo un diplomado en dirección y gestión en empresas en la Universidad del Desarrollo y también un diplomado en eficiencia energética de la Universidad Mayor. En cuanto a mi experiencia laboral, bueno, actualmente soy gerente general de Prisma Energy Limitada y también gerente general de CMS Technology Solution. Mi vida laboral se basa principalmente en dos grandes empresas. Por un lado, fui encargado de obras eléctricas de la empresa Enersys y también me desempeñé como proyectista e inspector técnico de obras en la empresa Ingendesa, que era en fondo la empresa de ingeniería de la Endesa, ¿verdad? Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un pequeño análisis respecto de las decisiones que debemos tomar aquellos que tenemos empresas de ingeniería a nuestro cargo. ¿Cuáles van a ser las decisiones que tenemos que tomar para el próximo año? ¿Cierto? Sin duda la pandemia nos ha golpeado fuerte, nos ha hecho reorganizarnos, ¿cierto? Reformular nuestra forma de trabajo, ¿ya? Y sin duda alguna el teletrabajo ha sido una alternativa válida y bastante, yo diría, eficiente en cierto modo, ¿cierto? Partimos un poco tal vez descoordinados, ¿cierto? Pero de a poco nos fuimos eh, consolidando y generando grupos de trabajo bastante eficientes y colaborativos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las alternativas que visualizo yo en este momento para la próximo año, digamos, post pandemia, el trabajo post pandemia? Primero, decidir si voy a trabajar, si nuestra empresa va a trabajar 100% en modalidad de teletrabajo, ¿verdad? O bien tener una oficina base más un teletrabajo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas empresas seguramente deben estar pensando en reducir, empresas que tenían a lo mejor una infraestructura de, qué sé yo, de un edificio de 4 o 5 pisos, tal vez teniendo un par de pisos de oficina base, más un teletrabajo, perfectamente podrían seguir funcionando sin afectar su forma de trabajar, ¿verdad? Por otro lado, la alternativa de retornar 100% presencial, es decir, la forma en que ya veníamos trabajando antes de la pandemia, y también una alternativa de trabajo mixta, es decir, presencial más teletrabajo, incluso con rotación de turno, ¿verdad? En lo cual las personas pueden optar a una semana en teletrabajo y otra semana en oficina, ¿verdad? Entonces, dentro de estas alternativas visualizo por ahora yo por lo menos estas cuatro alternativas. Sin duda esto va a tener un impacto en costo, ya desde el punto de vista de la infraestructura. Como les decía, a lo mejor nuestra infraestructura perfectamente se puede reducir, optimizar, ¿verdad? Y reducir por ende los costos de funcionamiento de nuestra oficina, de nuestra empresa. También se podría ver afectada la calidad del trabajo. Sin duda que el trabajar en modalidad de teletrabajo es mucho más complejo que trabajar en forma presencial en una oficina. Ya, porque los ingenieros estamos acostumbrados a interactuar, ¿verdad?, entre las distintas especialidades. Eh, Muchas de las dudas se solucionan de forma mucho más inmediata en una conversación, en el escritorio, en una sala de reuniones, una presentación, ¿verdad? Se toman decisiones técnicas que van finalmente logrando, ¿cierto?, que el desarrollo del proyecto vaya fluyendo. Entonces, eh, tal vez esta forma de trabajar, ya sea entre trabajo mixta, afecte a lo mejor no en la calidad del trabajo terminado, ¿sí? Pero sí a lo mejor va a tomar un poco más de tiempo en la toma de decisiones de ciertos criterios, por ejemplo, en el diseño, ¿verdad? En cuanto a la supervisión, obviamente en una oficina tenemos una estructura donde tenemos un jefe de grupo, ¿verdad? Tenemos un jefe de especialidad, ¿ya? Y también tenemos nuestra supervisión interna hacia nuestros colaboradores, ¿verdad? Dibujantes, proyectistas. Eh, y de alguna manera, al trabajar en forma online o teletrabajo, ¿cierto? Traspasamos la responsabilidad de la autogestión, ¿cierto?, a cada uno de los trabajadores, y el cumplimiento de metas es un poco más voluntario, ¿cierto?
Y el monitoreo, a su vez, de la supervisión de parte de la jefatura hacia sus colaboradores también es un poco más complejo el poder llevarlo de manera más actualizada, ¿verdad? Por otra parte, la interacción del equipo, ¿cierto? Es fundamental en un proyecto poder interactuar con las distintas personas que están desarrollando este proyecto. Por lo tanto, el teletrabajo sin duda hace un poco más difícil la interacción del equipo completo, ¿verdad? La relación con el cliente también se podría ver afectada en el término de que el teletrabajo es un poco más impersonal, ¿cierto? En el sentido que las reuniones con el cliente son a través de videoconferencias, no es lo mismo, digamos, poder reunirse en una mesa de reuniones, compartir, interactuar con este cliente. La atención de todas maneras es mucho más fría o más técnica. No existe ese acercamiento que normalmente uno desea tener con el cliente, ¿verdad? Desde el punto de vista de la administración, aquellos que gerenciamos, ¿cierto?, nuestras empresas, también se complica un poco más la administración, ¿verdad? Porque está nuestro personal de apoyo, ¿verdad? La administración está en distintos puntos, ¿verdad? Entonces, el coordinarse para tomar una decisión, el coordinarse para solicitar una información, también es mucho más complicado, nos toma mucho más tiempo, ¿verdad? El que esa persona también esté disponible en ese momento para nosotros. Antes uno, ¿cierto?, bajaba un piso y hacía una consulta a algún administrativo, ¿verdad? O alguna persona que le delegó una cierta información. Por lo tanto, el teletrabajo dificulta más esta colaboración interna, ¿verdad? Y lo otro que también se puede ver afectado es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, yo diría que especialmente aquellas personas que se van a ingresar, ¿cierto?, a la empresa en modalidad de teletrabajo, es decir, que no venían trabajando antes de la pandemia, porque el sentido de pertenencia se va logrando en la medida que yo interactúo con las personas que pertenecen a esta empresa, ¿cierto? Me voy poniendo la camiseta de esta empresa en la medida que la siento cercana a mí, por lo tanto el sentido de pertenencia sin duda se va perdiendo, así que ahí hay un gran trabajo de parte de recursos humanos de poder lograr que todas las personas, aunque estén trabajando fuera de la oficina, sientan que aún pertenecen y son parte de los logros, ¿verdad?, de esta empresa. ¿Ok? Bien. En toda empresa de ingeniería, ¿cierto?, existen procesos, ¿verdad? Y uno de los procesos fundamentales es el proceso de diseño, es decir, donde se produce, ¿verdad?, el producto que vamos a entregar al cliente final. Entre ellos, ¿cierto?, debemos trabajar nuestra planificación, desarrollar planos, ¿verdad?, especificaciones técnicas, informes, estructurar nuestro proyecto, es decir, cómo nos vamos a organizar, ¿verdad?, definir los organigramas de este proyecto, memoria de cálculo, muchas reuniones, etcétera, ¿verdad? Y todo esto lo metemos a una gran juguera, digamos, una gran máquina procesadora que finalmente va arrojando los productos terminados, ¿verdad? Y productos que, por cierto, les denominamos entregables, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando las empresas de ingeniería tienen más de una especialidad? Este proceso, obviamente, se va repitiendo tantas veces como especialidades tenga la empresa o como especialidades estén participando dentro del proyecto. Por ejemplo, la especialidad podría ser perfectamente la especialidad de ingeniería eléctrica, a esta se le suma ingeniería mecánica, se le podría sumar también ingeniería hidráulica, se le podría sumar también arquitectura. Bien, un sinfín de especialidades, ¿cierto?, las cuales cada una de ellas va desarrollando su propio proceso. Si bien la terminología de los documentos, ¿verdad?, de las actividades se van repitiendo, pero cada especialidad en sí es un mundo aparte, ¿verdad?, que tiene que interactuar con el resto de las especialidades. ¿Para qué? Para lograr finalmente hacer entrega del producto terminado a este cliente. Por lo tanto, aquí la labor fundamental siempre recae en los coordinadores de proyecto, ¿verdad?, y los jefes de especialidad, sin duda. Por otro lado, otro proceso paralelo, ¿cierto?, que se va desarrollando, ¿cierto?, cuando se genera un nuevo proyecto, una nueva actividad, es el proceso de gestión, es decir, cómo voy gestionando este proyecto desde el punto de vista del control de gastos, del control de hora hombre, el flujo de caja de este proyecto, ¿verdad?, los cobros,
cuándo puedo cobrar, cómo controlo los ingresos, cómo controlo los estados de pago, cómo emito las facturas, ¿cierto? Todo este proceso paralelo, ¿cierto? Que en la medida que va avanzando, por una parte, el ambiente técnico del diseño también debe ir, ¿cierto? Avanzando en paralelo todo lo que es el proceso de gestión interna de la empresa. ¿Para qué? Para que finalmente cada una de las especialidades, ¿cierto?, reporte los resultados de su gestión y finalmente el líder del proyecto reporte a través de una presentación, ¿cierto?, el cierre del proyecto a la gerencia, es decir, ¿cómo nos fue con este proyecto? ¿Fue rentable? ¿Fue poco rentable? ¿Dónde fallamos? ¿O cuáles fueron los factores de éxito de este proyecto? ¿Verdad? Bien. Para poder yo lograr dentro de una empresa de ingeniería la transformación digital que nos permita poder pasar a un nivel, ¿cierto?, apto para poder trabajar de forma simultánea, ¿verdad? Y de forma online, si se quiere, ¿verdad? Lo primero que debo hacer es ordenar mis procesos, ¿cierto? Debo tener mis procesos ordenados y si no los tengo ordenados, debo definirlo y debo estructurarlo, ¿ya? Uno de los problemas que se presentan antes de poder desarrollar este paso a la transformación digital es la dispersión. Cuando tengo mucha dispersión de la información, ¿verdad? Es más complejo porque cuando voy a definir mi estructura, mi arquitectura de mi diseño, ¿verdad? Debo tener una estructura ordenada, ¿ya?, lógica, que me permita ir a encontrar, ¿cierto?, la información en el lugar adecuado, ¿verdad? Por lo tanto, si tengo una dispersión como se muestra acá, es muy difícil poder comenzar a organizar o a planificar una transformación digital. Entonces, lo primero es agrupar, ¿verdad? Comenzamos a agrupar según el ámbito, por ejemplo, el ámbito de los cobros, los gastos, la facturación y pagos, ¿cierto? Los voy agrupando. Por otro lado tengo las licitaciones y la oferta, también es otro grupo, y así voy agrupando según la materia o el ámbito del cual voy a trabajar. Y luego le voy poniendo cierto nombre y apellido. Licitaciones y oferta pertenece a la gerencia comercial, recursos humanos y subcontratos, gerencia de recursos humanos, gerencia de ingeniería, proyecto, control de avance físico, control de avance financiero del proyecto y también los estados de pago, ¿verdad? Pero a través, ¿cierto?, de la medida que va avanzando el proyecto, también se van produciendo intersecciones de información, ¿cierto? Voy requiriendo información de las distintas gerencias para poder, por ejemplo, para poder emitir una factura, para poder cobrar esa factura, para poder emitir un estado de pago, para poder estimar, ¿cierto?, las horas hombres que vamos a ofrecer en una determinada oferta, etcétera, ¿verdad? Luego, una vez que ya agrupé, ¿cierto?, identifiqué cuáles son mis grupos de afines, ¿verdad?, afines entre ellos en cuanto a la información, ya puedo comenzar a pensar en mi objetivo final, que son centralizar los procesos en un sistema de gestión integrado, ¿verdad? Es decir, en la nube, desde cualquier lugar, ¿cierto?, desde cualquier dispositivo, yo poder acceder a la información de cualquiera de los ámbitos de mi empresa, ¿cierto? A la gerencia le interesa, ¿verdad?, poder acceder de forma expedita, de forma rápida y de forma también certera, es decir, que los datos a los cuales voy a acceder sean datos fidedignos, ¿verdad? A la gerencia le interesa, ¿verdad?, hacerlo de la manera más expedita posible y rápida. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para monitorear cómo va nuestra empresa. Es decir, yo podría estar en una faena, en el norte, en cualquier parte, ¿verdad? Inclusive podría estar en el aeropuerto esperando el avión para volver a Santiago y a lo mejor yo podría ingresar a mi sistema, ¿verdad?, de gestión integrado y descargar la reportería para saber, por ejemplo, cómo va el sistema de facturación, cómo va la facturación al día de hoy en mi empresa, ¿verdad? O consultar por el avance físico de un proyecto específico, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de un sistema de gestión integrado? ¿Cierto? Acá hice una lista, pero me voy a detener en estos tres que tengo destacados. Primero, concentrar la información oficial en un solo lugar, ¿cierto? Si yo logro tener la información concentrada en un solo lugar, evito, ¿verdad?, que haya información no oficial circulando y evito y disminuyo el error, ¿verdad?, de utilizar información no oficial, ¿verdad?
Por otra parte, optimizo la supervisión de la rentabilidad del negocio. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo tenga un sistema integrado que me permita alertarme cuando hay ciertas desviaciones desde el punto de vista de la rentabilidad, es decir, cuando un proyecto no está siendo rentable porque estoy gastando más de lo que proyecté, ¿verdad? Necesito que el sistema me alerte de forma oportuna, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y eso significa que el sistema me ayude a supervisar la rentabilidad de mi empresa. Y como tercero, quiero destacar también el monitoreo oportuno de la desviación en los gastos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo había hecho una estimación de gastos de desplazamiento, de visitas a terreno, y veo que, ¿cierto?, el sistema me alerta de que existe un incremento importante por sobre lo que yo había cotizado, ¿cierto? Eso me ayuda a mí a saber y a ahondar, ¿cierto?, a identificar la causa de por qué estoy gastando mucho más de lo que había estimado, ¿ya? Tal vez el cliente me está solicitando más visitas de lo pactado, o bien la cantidad de visitas que yo coticé originalmente fueron muy inferior a las que realmente debía haber cotizado. Ya, tal vez no lo voy a poder solucionar en este proyecto en particular, pero sí para cuando tenga que cotizar un proyecto similar, voy a tener ya la consideración de estimar mucho más visitas de lo que había estimado en este proyecto anterior, ¿verdad? Y en fin, bueno, sin duda facilita el teletrabajo, ¿ya? Permite reducir los costos, porque en la medida que yo puedo identificar dónde me estoy gastando el dinero de la empresa, en términos de recursos humanos, en términos de gastos, ¿verdad?, en términos de subcontrato, voy a poder hacer ¿cierto?, voy a poder lograr ahorrar probablemente en aquellos costos que yo pueda reducir, ¿cierto? Pero para eso tengo que identificarlo. Si tengo un proyecto donde me dicen que el costo fue X, pero nadie me dice en qué me lo gasté y específicamente cuándo, ¿cierto?, y en qué etapa del proyecto, es muy difícil que yo pueda tomar decisiones de reducción o optimización de costos en un proyecto futuro, o incluso en el mismo transcurso del desarrollo del proyecto, del servicio, ¿verdad? En definitiva. Ahora, ¿cuáles son los pasos previos a la digitalización, ¿cierto? Bueno, como les decía, yo antes de poder hacer una transformación digital dentro de una empresa de ingeniería o una empresa de servicio, debo tener ordenada la casa, mis procesos. Mentalmente, ¿cierto?, mi empresa debe estar ordenada para que después, ¿cierto?, los especialistas en informática puedan pasar este proceso, ¿cierto?, estos pasos, ¿verdad?, pasarlo ya a un segundo nivel o un nivel superior, que es la digitalización, ¿verdad? Entonces, lo primero que debo tener claro, ¿cierto?, es cómo va a ser la estructura de mis proyectos, ¿ya? ¿Cómo los voy a ordenar? ¿Cómo voy a ordenar mi información? ¿Cómo voy a traspasar la información en las distintas especialidades, ¿verdad? Luego, estandarizar y codificar, es decir, cada uno de mis documentos tiene que tener un código, cada una de mis transacciones debe tener un código, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos, de tal manera que eso finalmente se vaya estandarizando y yo a través del software pueda ir haciendo un llamado a esta lista de códigos o nomenclaturas, ¿verdad?, a la hora de imputar, por ejemplo, un gasto. También debo establecer la arquitectura de los servicios, es decir, dónde y cómo voy a encontrar la información de un cliente en particular, de un servicio en particular, de un año en que ejecute el servicio, ¿ya? Al igual que la estructura de las finanzas, también la arquitectura de los recursos humanos, la ficha de cada una de las personas que integran mi empresa, ¿ya? Y finalmente, algo muy importante para la gerencia, el definir la reportería, ¿verdad? Entonces, el paso 1 tiene relación con la estructura de los proyectos, es decir, cuando yo recibo un requerimiento, ¿verdad?, debo definir, cada una de las empresas tiene su propia estructura, y aquí coloqué un ejemplo, digamos, donde tengo un coordinador del proyecto, ¿verdad?, quien recibe la información para participar en una licitación específica, tengo todas las especialidades, y esta estructura que se ve acá a mano derecha es la misma estructura que debiera tener cada una de las especialidades, ¿verdad? Esto se va a multiplicar tantas veces como especialidades tenga mi empresa.
Entonces, por un lado, ¿cierto? Tengo los antecedentes del proyecto, acá tengo la oferta, tengo el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Los entregables, ¿verdad? El ámbito de la oferta, del desarrollo de la oferta técnica de esta especialidad, el desarrollo de la oferta económica de esta especialidad, ¿verdad? Porque cada especialidad debe desarrollar, va a tener sus propios documentos, debe desarrollar su propio proyecto, debe desarrollar su propia oferta técnica con la estimación de las horas hombres que va a trabajar cada uno de sus especialistas, ¿verdad? Y también, por otro lado, sus costos, ¿cierto? Sus costos y su oferta económica, ¿verdad? Y finalmente, ¿cierto? El coordinador del proyecto es quien consolida, ¿cierto? Crea la ficha de este cliente con todos los antecedentes y los datos de ese cliente, los antecedentes del proyecto o de la licitación, ¿ya? Todas las ofertas técnicas, consolida todas las ofertas técnicas que entrega cada una de las especialidades, ¿verdad? Y también consolida todo, una vez que ya el proyecto está en desarrollo, él consolida toda la información o los entregables que va desarrollando cada una de las especialidades, ¿vale? Es decir, planos, documentos, etc. Y finalmente consolida, ¿cierto?, la oferta tanto técnica como la oferta económica, que es la que finalmente entrega al cliente cuando está participando en una licitación. Entonces, esta es una estructura típica de una oficina de ingeniería, ¿verdad? Todas las oficinas tienen obviamente su estructura propia, por lo tanto no tiene por qué modificar su estructura, sino que el sistema de gestión que se desarrolle, el sistema informático, se puede adaptar, ¿verdad?, a la estructura que el cliente ya tiene, ¿cierto? Como les decía, acá está el ámbito de cada una de las especialidades. Acá está el ámbito del coordinador de este proyecto, de la licitación, ¿verdad? Quien finalmente consolida la oferta técnica y económica para finalmente llegar a consolidar una carátula de la oferta, ¿verdad? Donde la carátula de oferta, como ustedes saben, indica la cantidad de horas hombres por especialidad o por categoría, ¿verdad? Y también los costos, ¿verdad? En cuanto al paso 2, ¿cierto? Lo denominamos estandarización y codificación. ¿De qué? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Debemos estandarizar todo. Aquellos que están certificados ISO 9000 probablemente se les va a hacer mucho más sencillo poder lograr esta estandarización, porque ya seguramente la tienen hecha. Entonces debo estandarizar y codificar tanto los cargos, los roles, los tipos de documentos, vale decir planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, etc. Las actividades y subactividades, las especialidades, los servicios que presto, ¿cierto? Mis tipos de gasto, ¿verdad? Los estados en que se encuentra el cobro de una factura. ¿Ya? A veces cuando las empresas de ingeniería son muy pequeñas, ¿cierto? Y la gerencia o los dueños deben realizar múltiples funciones, ¿cierto? A veces una de las funciones más importantes obviamente es cobrar, y a veces se olvida ese proceso o se va dejando de lado, ¿verdad? Dado que estamos atendiendo una serie de otras urgencias, ¿verdad? Entonces debemos saber dónde estamos parados respecto a los cobros de cada uno de los proyectos, ¿verdad? O de los servicios que estamos prestando. ¿En qué estado está una orden de compra? Tanto un proveedor como un cliente. ¿Estoy desarrollando un servicio con mi orden de compra ya en la mano o estoy a la espera de una orden de compra? ¿En qué estado está una oferta? ¿Ya? ¿Cierto? Las matrices de estimación de recursos humanos, ¿cierto? ¿Cuántas horas hombres le voy a asignar a cada uno de mis especialistas según su categoría, ¿verdad? Y también obviamente la carátula de la oferta. Todo esto apunta a que finalmente el tiempo que yo invierta cuando desarrolle una oferta o cuando requiera una información contable o cuando requiera una información respecto a las especialidades esté a la mano, es decir, yo me demore el menor tiempo posible en poder descargar esa información en mi dispositivo, ¿cierto? Y tomar alguna decisión, ¿verdad? Por lo tanto, es súper importante partir ordenando la casa. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo estandarizar. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿cierto?, una estandarización en relación
a la matriz de recursos humanos que voy a utilizar, ¿verdad? Donde tengo las actividades y en cada una de estas columnas tengo las categorías, ¿verdad? Y le voy asignando a cada actividad las horas, ¿verdad? Acá tengo una planilla de gastos con los distintos tipos de gastos, ya sea de desplazamiento, ¿verdad? Gastos de materiales de oficina, de comunicaciones, de seguro, subcontratos, etc., ¿verdad? Y también los gastos asociados a cada uno de los servicios, ¿verdad? Es necesario que definamos o especifiquemos cada uno de los tipos de gastos que podríamos llegar a realizar en algún servicio, en algún proyecto, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿cierto?, la carátula, ¿verdad? La carátula de la oferta, ¿verdad? Que también debe estar estandarizada. Acá tenemos, por ejemplo, la estandarización y codificación de la ficha de un colaborador de nuestra empresa, ¿verdad? Y por otro lado, las actividades, ¿verdad? Tengo mis distintos procesos o servicios, ¿cierto? Y también tengo una nomenclatura asignada a cada uno de los subprocesos. Por ejemplo, reuniones, RE, inspección en terreno, IT, elaboración, ¿verdad?, de un informe, IN, ¿verdad? Y así sucesivamente. Yo puedo asignarle la nomenclatura que yo quiera, ¿verdad? Lo importante es que en el tiempo no la modifique y todas las actividades y subprocesos estén ya definidos y con su respectiva nomenclatura asignada, ¿verdad? Esto me va a ayudar mucho para cuando yo tenga que ingresar las horas hombre, ¿verdad? Y tenga que declarar en qué utilicé mi tiempo, ¿verdad? Cuáles son las actividades que realicé, cuántas horas invertí en esta actividad, ¿ya? Los tipos de servicio. Si mis servicios son inspección técnica de obra, proyecto, asesoría, obras eléctricas, estudio, también debo codificarlo, asignarle una nomenclatura. Todos los tipos de servicios que yo podría llegar a realizar, incluso aquellos que no estoy realizando actualmente. Por otro lado, el paso 3 consiste en establecer la arquitectura de mi servicio. Es decir, cuando yo quiera buscar la información, ¿dónde la voy a buscar? ¿Cierto? ¿Dónde se encuentra la información y cómo la puedo buscar? ¿Cuáles van a ser mis parámetros de búsqueda? Entonces yo podría decir, mira, mis parámetros de búsqueda, por ejemplo, son las obras según el año. También podrían ser según el cliente. Dentro de ese cliente, los tipos de obra. Entonces es importante poder definir la arquitectura de los servicios, ¿verdad? Para finalmente, inclusive, ¿cierto? Si yo quisiera buscar un proyecto en particular, o un antecedente de ese proyecto, o una oferta de ese proyecto, o el proyecto, el contenido, ¿verdad? Los entregables, que sea de forma expedita, ¿verdad? Esto es una arquitectura tipo, un ejemplo. Por otra parte, el paso 4 dice establecer arquitectura de las finanzas. También lo mismo, yo podría decir, mira, voy a tener un apartado, ¿verdad?, de seguimiento y control financiero que lo voy a buscar por año y dentro de ese año voy a, por ejemplo, recurrir a la información que está almacenada en la base de datos para imprimir un reporte anual, imprimir un reporte mensual, ¿verdad?, imprimir un reporte financiero de un proyecto en particular, etc. ¿Ya? También debo tener definida, ¿cierto?, la información y el contenido de esta información que voy a tener almacenada en esta carpeta. ¿Quiénes van a ser los que pueden acceder a esta información? ¿Quiénes pueden descargarla? ¿Verdad? En definitiva, ¿quiénes pueden mirar o editar esta información? ¿Cierto? Dentro de la misma arquitectura de la finanza, debo definir mis plantillas de flujo de caja, ¿ya? Tanto de flujo de caja de un proyecto cualquiera, ¿verdad? ¿Ya? En relación a los ingresos, ¿cierto? Y también tener un flujo de caja o un flujo de gastos, si se quiere, ¿ya?, de este mismo proyecto. Es decir, cuándo me gasté ese dinero, ¿verdad? En qué me lo gasté, ¿verdad? Y en base a esta misma información poder generar los reportes de flujo de caja, ¿verdad? Por ejemplo, comparar la línea base o el flujo de caja estimado versus el flujo de caja real, ¿verdad?
para ir monitoreando también cómo va nuestro proyecto desde el punto de vista financiero, en cualquier momento, ¿verdad? Establecer la arquitectura de recursos humanos, es decir, cómo va a ser la ficha, ¿verdad? O la matriz donde yo voy a ir a buscar la información de cada una de las personas que trabajan en mi compañía, donde voy a guardar la información oficial de cada uno de ellos, como los currículum, los certificados de título, etc. El paso 6 es un paso súper importante para la gerencia, dado que acá yo voy a definir qué es lo que yo quiero visualizar desde el punto de vista de la información que está almacenada en mi sistema, ¿cierto? Para tomar decisiones, para monitorear cómo va la empresa, ¿cierto? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, etc. Entonces, acá hay algunos ejemplos de reportes, por ejemplo, facturado por cliente. ¿Cuánto le he facturado a cada uno de mis clientes? Tipo de servicio facturado, ¿verdad? Es decir, cuál es el servicio que está siendo más rentable para la compañía. ¿Cuánto he cotizado por tipo de servicio, ¿verdad? Saber lo cotizado versus lo aprobado, es decir, qué tan efectivo estoy siendo en cuanto a la aprobación de las ofertas que estoy emitiendo, si me estoy dedicando solamente a emitir ofertas y no logro cerrar ninguna, etc. ¿Ya? ¿Cuántos servicios le he cotizado a cada uno de los clientes? También es una estadística bastante interesante para tomar decisiones. Y así, la reportería no es algo rígido, la reportería la define la gerencia. ¿Qué es lo que quiere ver la gerencia? ¿En base a qué quiere tomar decisiones? ¿Cuáles van a ser sus KPI? ¿Cuáles van a ser la información que ellos quieren tener a la vista de manera instantánea, de manera expedita, ¿verdad? Para, por ejemplo, conversar en una reunión de gerencia o una reunión de los socios o de los directores, ¿verdad? ¿Cuánto me falta por cobrar a un cliente? A veces, por la vorágine de los proyectos, no nos sentamos a pensar, digamos, ¿cuánto es lo que me falta por cobrar a este cliente para cerrar el año, por ejemplo? Y todas estas tareas normalmente las hacemos con mucho apuro a fin de año, ¿cierto? Pidiéndole a todo el mundo que entregue la información actualizada para poder generar, ¿cierto?, un cierre de año. ¿Ya? Con un sistema de gestión integrada, esto, si está permanentemente actualizada la información, si todos nuestros colaboradores suben la información de manera oportuna, esta información debería estar actualizada y muy fácil de poder rescatarla del sistema a través de las herramientas de reportería, ¿verdad? Acá vemos otros ejemplos, por ejemplo los gastos reales versus los gastos programados, y hacer algunas curvas por ahí comparativas para poder también que el sistema me emita ciertas alarmas cuando hay desviaciones, ya sea cuando estoy gastando más de lo que yo estimé en un determinado proyecto, ¿verdad? Y no esperar al cierre del proyecto para decir, oye, ¿fue rentable o no fue rentable? Sino que el propio sistema debiera ir alertándonos de estas desviaciones. ¿Ya? En cuanto a reportes, como les decía, uno puede crear el reporte que quiera. Lo importante es que, como estamos en un proceso de digitalización, lo importante es que desarrollemos nuestras plantillas, ¿verdad? Lo más precisa posible, con ejemplos concretos, de tal manera que posteriormente el equipo informático pueda comprender, ¿cierto? Pueda comprender cuál es el objetivo de cada uno de los reportes y saber dentro de la base de datos dónde ir a buscar la información para poder crear este reporte, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los criterios de las alertas? ¿Cuáles van a ser los rangos cuando se tengan que producir estas alertas? ¿Cuándo me tiene que avisar? ¿Cierto? ¿En forma inmediata? ¿Con algún delay de una semana, de un mes? Todos esos requerimientos tienen que ser muy claros, por lo tanto, la persona que va a entregar los requerimientos al personal informático debe ser alguien que tenga un poder de decisión importante dentro de la empresa, o bien que pueda recabar, ¿cierto?, de sus demás colegas, de los demás gerentes, qué es importante para cada uno de ellos.